fácilmente en los medios de comunicación, en el tipo que ponen en qué pone el foco los medios de comunicación, a qué atienden cuando hablan de personas mayores o de vejez e incluso de envejecimiento, que a veces nos pensamos que eso solamente afecta a las personas mayores, pero el envejecimiento es un proceso que dura toda la vida, ¿no? Entonces, ¿qué ponen en los medios de comunicación cuando hablan de personas mayores? Pues hablan sobre todo de salud, de cuidados, de residencias, de Alzheimer, de estafas y de robos, incluso a veces de ocio, pero no hablan de otras muchísimas cosas que hacen las personas mayores. Por lo tanto, esto es una mirada muy parcial, es una mirada muy sesgada, y esto hace que quienes están viendo los medios pues piensen que las personas mayores están enfermas, están decrépitas, necesitan cuidados, viven en residencias, porque eso es una cosa que la gente tiene en la cabeza, que muchas personas mayores viven en residencias, cuando es una proporción muy pequeña. Entonces genera un imaginario muy reducido, estigmatizador y muy pequeñito, no muestra toda la pluralidad que podemos encontrar entre las personas mayores. Luego también lo vemos incluso en el día a día, en el propio lenguaje, ¿no?, que utilizamos cuando nos referimos a personas mayores. Fíjate que, por ejemplo, la palabra vieja o viejo, que es simplemente habitar la etapa de la vejez, lo hemos convertido en un estigma, en un insulto. Y que yo creo que en el fondo lo hemos permitido. Hemos mirado para otro lado mientras esto sucedía. A nadie se le insulta cuando se le llama joven, nadie te dice joven, que eres un joven y te sientes mal, pero sí viejo y sí vieja. Y se ha asociado además a cosas como viejos son los trapos, viejas son las cosas que no valen, ¿no?, cuando en realidad la vejez es una etapa. Otra cosa es que quisiéramos nombrarla así o cambiarla, ¿no?, y decir, pues ya no vamos a hablar de vejez, sino de segunda adultez o de geroadolescencia. Bueno, podríamos cambiarlo, ¿no?, igual que la psicología evolutiva habló de la adolescencia, pues a lo mejor también la vejez es un momento de cambio, de crisis y de desarrollo. O sea, es un momento en el que dices, ¿qué voy a hacer con mi vida?, ¿no?, cuando antes la vida era mucho más corta y ahora tenemos una longevidad mucho mayor, ¿no? Entonces, ¿cómo nombramos a las personas mayores? ¿Cómo permitimos que haya adjetivos o que la gente pueda asociar la persona mayor con enfermedad, con decrepitud, con falta de horizonte vital, con falta de participación, con ser personas rancias, conservadoras, ¿no? Entonces, todo este imaginario y cómo las nombramos hace que también estigmaticemos, o que solamente digamos que las personas mayores las nombremos como abuelos y abuelas, ¿no?, como un rol social, un rol familiar que ocupas en el caso de que hayas tenido descendencia y que tu descendencia haya tenido descendencia, pero es algo que tú tampoco eliges. A veces quieres ser abuela y no te hacen abuela, a veces es lo contrario, te hacen abuela sin tú quererlo, ¿no? Entonces, no es algo que tú elijas y es un rol familiar. Entonces, nombrar a las personas mayores solo como abuelos o abuelas es una manera de decir que no tienen un rol político, de ciudadanía, etcétera, ¿no? Luego también lo vemos, por ejemplo, cuando dentro de las familias terminamos pensando que tenemos que tomar decisiones por las personas mayores de nuestra familia, ¿no?, y le decimos a nuestra madre o a nuestro padre lo que creemos que le vendría bien, ¿no?, sin a lo mejor preguntarle, sin saber cuáles son sus deseos. Y por eso en muchas ocasiones lo que observamos es que las propias personas mayores te dicen, uy, si yo le dijera a mis hijos lo que pienso, o lo que yo quisiera, ¿no?, o lo que a mí me apetecería. Entonces, a lo mejor pues no se atreven a plantear un deseo no cumplido, o que quieren cambiar y vivir en otro lugar, o que se quieren gastar el dinero en hacer otras cosas, pues a lo mejor no se atreven, porque también tenemos esta mirada de que si una persona con 30 años decide que se quiere ir a vivir a vete tú a saber dónde, pues lo vemos como una persona emprendedora, ¿no?, con aventurera, pero si una persona con 80 años te dice que quiere cambiar de ciudad, que se quiere ir a un cohousing o que quiere vender su casa, nos parece que está loca, ¿no? Entonces eso también es una mirada que estigmatiza muchísimo. Entonces el edadismo, que más o menos he explicado y que nos rodea en todas partes, también está en las instituciones, en que tú vayas a un banco y se piense en que tú no eres capaz a lo mejor de hacer algo cuando sí lo eres, es decir, hay que quitar esta mirada homogeneizadora de las personas mayores, como si a todas les hubiera pasado las mismas cosas. Desde una administración pública que considere a las personas mayores como frágiles, poco participativas, dependientes, termina haciendo de ellas, las fragiliza, las vulnerabiliza y terminamos viéndolas con una mirada que distorsiona lo que en realidad son las personas mayores, que son tremendamente diversas, incluso más que cualquier otro grupo de edad, porque tienen trayectorias muy distintas y la edad no las homogeniza, sino todo lo contrario. En realidad lo que tenemos que plantearnos no es que vivamos solo en una sociedad edadista,
También vivimos una sociedad machista, entre otras muchas discriminaciones que podríamos analizar. Pero el machismo ha afectado a las mujeres en toda su trayectoria de vida y desde luego no desaparece cuando se convierten en mujeres mayores. Esa discriminación sigue afectando. De hecho, el problema es que vivimos en una sociedad en la que todavía sigue teniendo más valor ser joven que ser mayor, tiene más valor ser hombre que ser mujer, por lo tanto ser mujer y ser mayor está doblemente devaluado. Y eso lo vemos muy claramente como toda la trayectoria de muchas mujeres, cómo les ha costado, sobre todo cuando hablamos con mujeres de mucha edad, bastante mayores, cómo han crecido en un momento histórico en el que no pudieron estudiar o no las dejaron estudiar, porque lo que se pretendía de ellas es que fueran esposas, amas de casa, madres, y para eso tenían que estar más en un entorno doméstico aprendiendo esos roles, ¿no? Eso las impidió a muchas estudiar. Cuando quisieron entrar en el mercado laboral, tener que compaginar esas vidas, esas que se casaron y tuvieron hijos con un trabajo fuera, les supuso un coste muy grande. Por eso encontramos, por ejemplo, que cuando hacemos investigación, vemos que las mujeres mayores solteras han llegado con más posibilidades y con más recursos que muchas mujeres casadas, ¿no? Porque pudieron estudiar, trabajaron en el mercado laboral, pudieron prosperar e incluso seguir aprendiendo. Por lo tanto, es muy importante, por ejemplo, tener en cuenta el estado civil cuando trabajamos con mujeres mayores, porque es clave. Esperemos que eso no siga sucediendo en generaciones más adelante, ¿no? Que el matrimonio o que casarse y tener hijos no sea un coste, cuando sabemos, todavía a fecha de hoy, que lo es. Lo es para prosperar, lo es para la igualdad de oportunidades, lo es para poder tomar más decisiones o hacer más lo que quieres con tu vida, ¿no? Entonces, ese machismo estructural, como no desaparece, lo vamos viendo en la edad madura y sobre todo cuando llegamos a mayores, ¿no? También vivimos en una sociedad en la que a las mujeres se nos pide un patrón estético inalcanzable cuando nos vamos haciendo mayores, ¿no? Para los hombres, en su masculinidad no está la estética o la belleza, hay otras variables, ¿no? Que el machismo también incide en que los hombres tienen que traer el pan a casa, tienen que tener una posición, pero a ellos no se les exige belleza, o por lo menos no tanto como nosotras, ¿no? Entonces, a nosotras, a medida que nos vamos haciendo mayores, ese patrón estético de que tenemos que cumplir años pero no aparentarlo, de que tenemos que estar permanentemente pareciendo jóvenes, ¿no? Pues eso nos supone al final no habitar a gusto en nuestro cuerpo, no disfrutar del cuerpo que tenemos, ¿no? Y nosotras, en el fondo, por este patrón estético y por toda esta idea que existe de que las mujeres parece que el mayor papel que pueden desempeñar cuando son mayores es el de abuelas, el de madres, el de cuidadoras, pues se nos sigue situando en ese papel y por lo tanto nos faltan referentes, nos faltan mujeres que dejen de cumplir con esos papeles y que muestren la heterogeneidad que sí existe, pero que no sale en los medios, no sale en las películas, no sale en las series, ¿no? Recuerdo también la entrevista que le hicieron a María Galeana, ¿no? Después de 22 años haciendo el Cuéntame, que decía: me podían haber dejado los guionistas que yo sacara más los pies del tiesto, pero me convirtieron en la abuela de España, ¿no? Entonces, eso al final es restringir demasiado lo que las mujeres mayores pueden ser. Yo no niego que sean maravillosas cocineras, porque lo llevan haciendo toda la vida, pero desde luego lo que está claro es que son mucho más que eso y no las visibilizamos en su justa medida porque tendemos, en esta mirada edadista y machista, a construir una imagen de las mujeres mayores mucho más frágiles, vulnerables, por las que hay que tomar decisiones y por eso las escuchamos poco, ¿no? La verdad es que es muy importante que tengamos en cuenta cómo los patrones y los roles de género los aprendemos desde que nacemos. Esto quizá la gente no termina de entender, que nos comportamos no de una manera natural, sino de una manera social y cultural. Hemos aprendido desde que somos muy pequeñas a escuchar lo que tenemos o no tenemos que hacer, cómo nos tenemos que sentar, cómo nos tenemos que comportar, qué emociones podemos expresar, ¿no? Para nosotras expresar la tristeza o la dulzura es mucho más femenino que expresar la ira o la violencia, porque eso parece que los hombres sí la pueden manifestar, pero nosotras no, ¿no? Ellos tienen que ser fuertes, tienen que ser capaces y nosotras podemos mostrar la vulnerabilidad y el que la podamos mostrar, eso también tiene un coste, ¿no? Porque podemos ir con más facilidad a una consulta médica a decir lo cansada que estamos, lo triste que nos encontramos y a veces en vez de construir o de ver cuál es la biografía de esa mujer, qué está pasándole en su vida, pues lo que vemos
porque ya lo sabemos por datos, se nos medicaliza, ¿no? Se nos da más psicofármacos, sin embargo los hombres se suicidan más, porque no expresan esos dolores, esas carencias que podemos tener o esas vulnerabilidades, ¿no? Entonces, todo el proceso de socialización que nos va construyendo desde niñas, adolescentes, jóvenes, hace que, bueno, pues lo que vemos en las trayectorias de muchas mujeres mayores, ¿no? Que han podido tener peores trabajos en el mercado laboral y llegan con peores pensiones a la vejez. Por lo tanto, es más fácil encontrarnos exclusión social, pobreza, falta de economía. Ahí, si no tenemos un estado del bienestar potente, que apoye y que cuide, por ejemplo, al final de la vida, a muchas mujeres mayores, viudas, que ya se encuentran con menos apoyos familiares, no van a poder encontrar, por ejemplo, en el mercado privado aquello que necesitan para poder ser atendidas. Por lo tanto, es muy importante defender un estado del bienestar que las proteja. Pero también han accedido, por ejemplo, menos en estos procesos de socialización a las tecnologías. La brecha tecnológica por género vemos que afecta más a las mujeres que a los hombres en todas las edades, pero especialmente en edades avanzadas, y sin embargo, luego también sabemos por estudios, y lo comprobamos por ejemplo en UNATE, que cuando las mujeres acceden al conocimiento de la tecnología incluso superan en gran medida el conocimiento que tienen los hombres, sobre todo en determinados ámbitos, ¿no? Entonces, todo este proceso de socialización nos afecta incluso en que, por ejemplo, no vemos a las mujeres mayores como seres sexuales, ¿no? Y sexuados o deseantes. ¿Por qué? Pues porque seguimos pensando que los hombres sí son seres sexuados, pero las mujeres no, ¿no? Entonces las invisibilizamos en sus deseos, en lo que quisieran hacer, o incluso a lo mejor ellas se pueden cohibir ante determinadas situaciones, ¿no? Entonces creo que tenemos que visibilizar que todo esto es una construcción social que no deja de ser algo que hemos aprendido, que podemos desaprender, ¿no? La cuestión es que podemos desaprender. Enlazando con todo lo que hemos venido diciendo, primero, las mujeres mayores son mucho más autónomas en la vida cotidiana, en lo doméstico. Es decir, una mujer que se haya casado y que se ha quedado viuda no supone ningún problema para nadie, porque se sabe manejar perfectamente en lo cotidiano, en el día a día. Si un hombre que se ha casado, es mayor, se queda viudo, eso moviliza todo tipo de recursos porque posiblemente o no sabe cocinar o no se sabe manejar en las actividades domésticas y de cuidado como se sabía manejar su mujer, ¿no? Por lo tanto, se moviliza no solo la familia, sino incluso también recursos sociosanitarios, que yo creo que ahí es importante cuando vemos que esta capacidad de autonomía, para que las mujeres pidan ayuda ya tienen que ir a rastras, ¿no? Mientras que ellos es pues por una falta de capacitación en determinadas cuestiones de la vida diaria, ¿no? Por lo tanto, son mucho más autónomas. Esto es muy bonito, esto es muy positivo, esto es maravilloso, pero hay que tener cuidado con que esto se convierta para ellas en una cárcel, en que mamá es tan independiente, es tan capaz y es tan autónoma que ¿con quién vamos a dejar a los nietos, ¿no? Pues la vamos a dejar con ella, que quién mejor que ella los va a cuidar, ¿no? Entonces, podemos sobrecargar un momento de sus vidas en el que ellas deberían estar libres para poder decir, bueno, ya tengo una determinada edad, a lo mejor tengo una pensión, no la mejor del mundo, pero la tengo, puede que tenga mi casa pagada, tengo ya mis hijos y mi vida solucionada, y ahora que puedo pensar en mí, ahora me siguen poniendo tareas. Lo digo porque cuando hacemos estudios e investigaciones en el Grupo Social UNATE, descubrimos y sabemos que los roles de género han tenido consecuencias sobre la vida de las mujeres, ¿no? Entonces, cuando ellas siguen sobrecargadas, cuando ellas están agotadas, cuando ellas están pendientes de todo el mundo, esto en vez de ser una fortaleza porque las hace ser muy autónomas, lo que las hace y las resta es salud. Y por eso el margen de vida que las mujeres tienen más que los hombres, tienen una esperanza de vida mayor, sin embargo la vida que tienen sin discapacidad y dependencia es menor que en los hombres porque las hemos sobrecargado, porque han cumplido tantas misiones para todo el mundo que al final llegan peor a edades más avanzadas. Sin embargo, aunque llegan peor, porque lo sabemos por estudios que hemos hecho que hasta la edad de 80 años siguen cuidando de todo el mundo en lugar de ser ellas cuidadas, por lo tanto, aunque llegan a edades avanzadas, siguen siendo personas muy importantes, sabemos que tienen mejores vínculos y que siguen tejiendo mucha red, no solo dentro de la familia, por eso esa red tiene que ser para apoyarlas, no para sobrecargarlas, pero siguen tejiendo mucha red con amigas, con colectivas, en los pueblos, en los barrios. Son grandes agentes de cambio las mujeres mayores. Por eso tenemos que visibilizar que lo son, porque han hecho una revolución. Desde el Grupo Social UNATE decimos que el siglo XXI va a ser el siglo de las viejas, porque ya vienen haciendo un cambio muy importante.
Pues es muy importante porque en realidad las mujeres siempre nos hemos estado juntando. Hemos pensado de manera individual, pero mucho de manera colectiva. Es lo que nos ha permitido hacer cambios, ¿no? Los feminismos es lo que nos ha hecho entender que en la juntanza y en lo colectivo es donde podemos reivindicar derechos y pelear por aquello que deseamos, ¿no? Históricamente lo sabemos. Pero claro, a veces las mujeres mayores, como vienen también de un histórico de muy metiditas en la familia, en lo doméstico, esto que he dicho, ¿no?, de la construcción de la abuelidad, como nos pasaba con la serie Cuéntame cómo pasó, ¿no?, que pueden ser abuelas, hacen unas croquetas estupendas, pero no nos las imaginamos ligando, no nos las imaginamos viajando solas, no nos las imaginamos haciendo otras cosas. Entonces, cuando nos juntamos las mujeres y generamos espacios en donde se puedan juntar las mujeres mayores, hablan de todo esto. Ellas hablan de sus vivencias, de sus experiencias y sobre todo hacen una cosa que me parece precioso y es poner en valor todo lo que se ha hecho. O sea, no es renegar de lo que me ha tocado vivir, ser consciente de que lo que he hecho y me ha tocado vivir es lo que me tocaba, no había otra cosa. Entonces, poner en valor, si me he casado y he tenido hijos, poner en valor esa función, porque desde los feminismos lo hacemos, o sea, valoramos muchísimo que hemos sido las mujeres las que hemos sostenido y cuidado el mundo, pero además de eso tenemos la posibilidad y el derecho a hacer otras muchas cosas. Entonces, cuando las mujeres mayores se juntan, empiezan a hablar de todo lo que hacen, de todo lo que desean, de todos los proyectos, se organizan para viajar, para un club de lectura, para participar, para hacer paseos saludables, y eso sale cuando se juntan. Si se quedan solitas en casa, sabiendo encima que o la familia controla o los medios de comunicación te dicen que por ser mujer y mayor estás sola, triste y te pueden robar, pues terminas generando miedo. Entonces lo que hacen es que rompen con el miedo y generan entre ellas la sensación de, si estaban más o menos empoderadas, todavía se empoderan más para decir, somos mayores, somos mujeres y estamos aquí y podemos hacer muchas cosas, ¿no? Totalmente. De hecho, mira, te cuento un ejemplo que tuvimos a través del proyecto Desconocidas. En un pueblo, una mujer mayor dijo la siguiente metáfora, que a mí me parece que representa muy bien o responde muy bien a tu pregunta. Dijo, a mí me pusieron una mochila cuando era pequeña y me la llenaron de piedras, pero la siguieron llenando y la siguieron llenando, ¿no?, de cosas que tenía que hacer, de cuidar de todo el mundo, de pensar en todo el mundo. Ella dijo, yo quería haber estudiado, no me dejaron, luego lo intenté de adulta, tampoco pude, entonces me fueron cargando, ¿no? Tuve que cuidar de todo el mundo, tuve que pensar en todo el mundo, en el bienestar de todo el mundo. Dice, pero ya me hice mayor y de repente me di cuenta de que podía empezar a sacar piedras de la mochila. ¿Y por qué? Porque se juntó con una asociación de mujeres rurales y estas empezaban a hacer cosas juntas y hicieron algún viaje y iban a algunas jornadas y se juntaban con mujeres rurales de otros lugares y fue a un congreso de mujeres rurales, o sea, y te lo iba contando y nos decía, si yo no me hubiera juntado con otras, mucho de lo que he vivido primero no le hubiera dado valor, porque incluso decía, yo no pensé que he hecho nada importante en la vida, ¿no? Que he hecho, era una mujer de pueblo, que tenía un terreno, que ha cuidado de su familia, eso no es importante, ¿no? Entonces, de repente juntarte con otras y decir, ¿cómo que eso no tiene importancia? Eso tiene un valor inmenso. Entonces, de repente he sido capaz de darle valor a todo lo que he hecho y estoy empezando a hacer cosas que jamás se me hubiera ocurrido que podía hacer. Bueno, pues aporta el cuestionamiento de todo de lo que llevamos hablando, ¿no? Aporta la mirada de que las mujeres mayores han estado y están haciendo cambios muy, muy relevantes, que son mucho más que nuestras madres, nuestras abuelas, que son mujeres que desean, que quieren, que tienen necesidades, propósitos, que quieren hacer cosas ellas solas y con otras o con otros, porque algunos hay pocos, pero algunos hay que están en esos procesos de aprendizaje y de participación. Entonces, si no hacemos proyectos en los que podamos visibilizar a estas mujeres diversas, al final nos estamos perdiendo todo lo que ellas han hecho y son generaciones que terminarán muriendo y no conoceremos su legado. Y su legado ha sido un legado que nos ha traído a todas aquí. Y tenemos, quizá vivimos en el presentismo, ¿no? Todas las generaciones jóvenes se piensan que están inventando el mundo y no lo inventan. Tienen que generar cambios, tienen que innovar a partir de ver de dónde venimos, ¿no? Entonces, no ver ese dónde venimos me parece que es una pérdida de valor social inmenso.
Entonces yo diría que salirse de una misma, juntarse con otras personas, porque desde ahí es mucho más fácil escuchar que lo que a ti te ha pasado le ha pasado a muchas y por lo tanto eso entiendes que forma parte de la estructura y del sistema, pero que se puede cambiar, que se puede desaprender, que se puede generar espacios de encuentro y sobre todo sentirte mucho más libre para tomar las riendas de tu vida, tengas la edad que tengas, porque una de las cosas que nos encontramos en el grupo social UNATE es que muchas mujeres mayores nos dicen: este es mi momento.